¿Qué tal? Bienvenido a nuestro canal, Dios os bendiga. Dando seguimiento a la serie ¿Quién es Jesús? Vamos a reflexionar acerca de Jesús es el Cordero Pascual, basado en Éxodo 12, 21, 28. Dice así la palabra de Dios. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor de vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos, para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaré este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito? ¿Qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así, como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Es un texto que este capítulo, ¿no?, muestra justamente la última de las plagas que Dios había enviado al Egipto, que fue la muerte de todos los primogénitos. Se refiere a un momento específico, a un lugar en la historia de Israel, cuando el juicio de Dios pasó. Y el Señor está ahora listo, ¿no?, en ese contexto, para proteger a los que confían en Él. No solamente en este contexto, ¿no? Siempre Dios está guardando a su pueblo. Y el Cordero de la Pascua fue sacrificado y su sangre fue untada en los dinteles de las puertas de las casas de los israelitas, para que Dios pasara por alto esos hogares y protegiera a sus primogénitos. El acto del sacrificio del Cordero y la sangre que cubría a la casa estaba directamente relacionado con la salvación del pueblo de Dios. Y esta fue la manera que Dios había establecido para que el pueblo de Israel fuera o recibiera, ¿no?, el libramiento, o sea, que no fueran afectados por esta plaga. La palabra Pascua significa pasar sobre, extender las alas, salvar, protección. Y fue exactamente eso que aconteció. La sangre de los dinteles de la puerta era la cobertura que protegió a Israel. Dios salvó a su pueblo, lo protegió. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan el Bautista, al ver Jesús, exclama y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Juan hizo fue conectar estos dos pasajes. O sea, afirmar que, así como fue necesario que cada familia sacrificase un cordero para cubrir los dinteles de su puerta, Cristo sería sacrificado para cubrir nuestros pecados, quitar el poder del pecado en nuestras vidas. Es cierto que después de sacrificar corderos para cubrir los pecados de las personas, era lo que Dios había establecido. Sin embargo, cuando Jesucristo vino a este mundo, Él cumplió su misión muriendo en la cruz del Calvario. Lo hizo una sola vez y su valor es por siempre. Es decir, no tiene fecha de caducidad. Jesús es en efecto nuestro Cordero Pascual.
cuya sangre fue derramada para que el juicio de Dios pudiera pasar sobre nosotros. En otra parte del Nuevo Testamento, en la carta a los Corintios, Pablo relaciona la muerte de Cristo al concepto del Antiguo Testamento, al concepto de Cordero Pascual, de una manera más directa. Dice así la palabra de Dios. Limpiaos, 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así dice la palabra de Dios en 1 Corintios 5:7. Y este es el único lugar del Nuevo Testamento que hay esa conexión tan clara, ¿no? Y ante ese concepto, ¿qué puedo aprender? Primero, reconocer quién somos. ¿Y quién somos? Así como el pueblo de Israel, ante la plaga de los primogénitos, estaba perdido sin la sangre del Cordero, todo aquel que no está bajo la cobertura de Jesucristo también está perdido. Entonces, la primera cosa que podemos aprender acerca de Jesús ser el Cordero Pascual es justamente eso, que solamente en Él nuestros pecados están cubiertos, serán cubiertos, ¿no? Por su sangre. En otro texto la palabra dice que la sangre de Jesucristo nos purifica de todo pecado. Entonces, la primera cosa que tenemos que reconocer es quién somos. Somos pecadores, perdidos, necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador se llama Jesús. Y lo segundo aspecto es reconocer quién es Jesús. Y Jesús es el Cordero Pascual. Es solamente a través de su sacrificio, a través de su vida, a través de este arrepentimiento, de este reconocimiento que tengo, que necesito un Salvador, y reconocer que Jesús es ese Salvador, es que yo puedo salvarme. Y es sobre eso que estamos reflexionando al día de hoy. Y así como aquel pueblo que necesitaba la sangre de un cordero, nosotros también necesitamos un sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. ¿Quieres conocerlo? Piensa en tu vida. Jesús es el Cordero Pascual. Y recuerda, si tú tienes alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, escríbenos abajo o envíanos un correo. Que Dios te revele a Jesús como Cordero Pascual. Que Dios te bendiga y hasta mañana.